gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, gracias porque podemos acercarnos a ti y sabemos que tú tienes siempre algo bueno para darnos y te rogamos que en esta mañana la palabra, Señor, la predicación, el tiempo que vamos a tener de reflexión, pues el Espíritu Santo hable a nuestros corazones conforme a lo que necesitamos y que, Señor, tú te glorifiques en ella y nos ayudes a ser más como tú, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y te rogamos que tú nos hables en esta mañana. Amén. Amén. Yo creo y espero que todos los que estamos aquí sepamos qué es la Capilla Sixtina, ¿sí? Sabemos lo que es, ese cuadro increíble de Miguel Ángel que está pintado en el techo. Pero, ¿sabéis? Durante siglos, yo no sé si alguno ha ido en persona y lo ha visto, yo no he tenido esa suerte, pero la Capilla Sixtina que se puede ver hoy es diferente a la que se veía siglos atrás. Con el paso del tiempo, por las velas que se encendían, por el polvo, por la suciedad, incluso por algunas restauraciones que se hicieron, los colores de ese cuadro que pintó Miguel Ángel se fueron apagando, cada vez tenían menos viveza, se oscurecieron, los detalles se perdieron, y cualquiera que llegaba allí y miraba, le parecía que aquello era normal y que el original era así. Pero en 1980 se decidió hacer una obra de restauración profunda en la Capilla Sixtina. Y poco a poco, capa tras capa, se fueron limpiando esa suciedad que se había ido acumulando a lo largo de los años y de los siglos, y ocurrió algo increíble, que aquellos colores oscuros y sin viveza revivieron. De repente se veían llamativos, de repente aquellos colores eran brillantes, estaban llenos de vida. Y durante generaciones mucha gente no vio esa viveza que Miguel Ángel quiso hacer. Y realmente la obra de Miguel Ángel no había perdido valor, pero su esplendor se había visto disminuido porque no se había cuidado correctamente. Y esto me llevaba, cuando estaba viendo esta historia, a algo importante. Si una obra de arte tan importante como esta pierde su brillo por falta de cuidado, ¿qué pasa con la Iglesia cuando no la cuidamos? Que también pierde su brillo. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y aquí viene la pregunta, ¿estamos nosotros cuidando a la Iglesia? ¿Estás tú cuidando a la Iglesia? Porque esto es algo de cada uno de nosotros. Mirad, si nosotros amamos a la Iglesia de Jesús, si nosotros amamos a la Iglesia en la cual nos congregamos, entonces tenemos el deber de cuidarla y de amarla. Y mirad, el autor de Hebreos nos da, siguiendo con la serie que estamos haciendo, y esta va a ser ya la penúltima predicación que haremos sobre la serie, nos da una serie de deberes, podríamos llamar, consejos, advertencias, obligaciones de cómo podemos cuidar la Iglesia. Yo no sé si tú quieres cuidar la Iglesia. ¿Quieres cuidar la Iglesia en la que te congregas? Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice el autor de Hebreos, así que si me acompañáis vamos a leer en Hebreos capítulo 13 y leeremos los versículos del 7 al 19. Os dejo un poquito de tiempo para que lo busquéis. Hebreos capítulo 7, los versículos Hebreos 13, versículos del 7 al 19. ¿Sí? Cuando lo tengáis podéis decir amén, así me entero. Amén, o lo tengo, o lo que queréis decir. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿No? Hebreos 13, del 7 al 19. Hebreos, casi al final de la Biblia. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharan a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Amén. Mirad, el autor de Hebreos nos invita a tener responsabilidades que tienen que ver con la religión. Normalmente la palabra religión suena feo, ¿verdad? La religión, y se suele decir, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Suena muy bonito esto, pero realmente la palabra religión tiene un significado muy bonito. Religión significa volver a ligar algo, volver a atar algo que está roto o que se ha separado, volver a unir algo que ya no está junto. Así que vamos a ver cuál es esta responsabilidad religiosa de volver a unir que tú y yo tenemos. Y el texto comienza con un consejo, que es un consejo, podemos decir una obligación. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mirad, el autor no se quiere centrar solamente en los pastores que sus lectores o sus oyentes tienen en ese momento, sino que les dice, mirad vuestra vida y ved todas aquellas personas que os han influenciado en vuestra vida, todas aquellas personas que se han preocupado por vosotros, y da algunas claves para encontrar cuál es el éxito de un buen pastor. Mirad, muchas veces pensamos que el éxito de un pastor se mide por sus resultados visibles, y es verdad que un buen pastor seguramente es alguien que guía al rebaño a que crezca, es verdad, pero realmente el éxito de Dios para un buen pastor no siempre es ese. El autor de Hebreos lo que nos dice es que el éxito de un pastor es que haya hablado la palabra de Dios, es que tenga una buena conducta y es que quienes están siendo pastoreados por él imiten su fe. Tres cosas: que haya hablado la palabra de Dios, que tenga una buena conducta y que los que le siguen le imiten. Este es el éxito para Dios que tiene un buen pastor. Y además el autor de Hebreos aquí hace un enlace con el capítulo 11 de Hebreos, donde, si recordáis, y yo creo que casi todos lo sabemos, nos habla acerca de los héroes de la fe, ¿verdad? Personas que son dignas de que las miremos y las intentemos imitar. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es, mirad, aquellos están muy bien, pero acordaos de aquellas personas que os han pastoreado, que os han hablado la palabra de Dios, que han tenido una conducta buena y que vosotros deberíais estar imitando la manera de vivir que ellos tienen. Y mirad, en una sociedad donde cada vez cuesta más encontrar buenos referentes, en una sociedad donde cada vez es más difícil encontrar personas a las que imitarles valga la pena, en una sociedad como esa, hoy Dios sigue escogiendo a pastores, sigue escogiendo a hombres para pastorear a su iglesia, para que sean cercanos, para que podamos verles caminar en su día a día. Y esto, para nosotros, tiene que ser de ánimo, el ver cómo ellos viven. Yo, mirad, tengo la sensación de que ha habido un cambio de paradigma en la figura del pastor. Mi sensación es que, pasad por allí, mejor, por favor. Tengo la sensación de que hasta no hace mucho el pastor tenía que ser alguien impecable, alguien que no fallaba, alguien que era la persona perfecta en la cual no podía de ninguna manera mostrar ninguna vulnerabilidad porque era el pastor. Y como digo, creo que esto ha cambiado y creo que es algo positivo. El pastor en las iglesias, y en nuestra iglesia creo que es así, se nos presenta por medio de Ramón como un hombre que él habla de sus debilidades, que habla de sus problemas, que habla de sus flaquezas, que habla de aquello que falla. ¿Y sabéis qué consigue con esto? Que veamos que él es alguien a quien nosotros podemos ser como él, que él es alguien a quien nosotros podemos imitar. Porque cuando tenemos a una persona que es la persona perfecta, se nos queda tan lejos. Pero en cambio, cuando el pastor es alguien normal, alguien que es fácil de imitar, esto nos ayuda a los demás. Por eso es importante que oremos para que aquellos que nos pastorean no caigan en las tentaciones. Que aquellos que nos pastorean sigan siendo ejemplos de fe y de vida y de cómo debemos comportarnos, para que ellos se puedan mantener firmes. Y alguno dirá, bueno, pero es que esto a veces no pasa. Es que hay pastores que no son dignos de imitar. Y sabes, el autor de Hebreos eso lo sabía. Por eso dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque quizá el pastor de aquí o otro pastor que hayas tenido te ha fallado. Quizá no ha estado al nivel que tú esperabas. Quizá no te ha dado lo que necesitabas. Quizá su fe no sea digna de imitar. Pero el pastor de los pastores,
Jesucristo, Él sí que es digno de imitar. Él sí que siempre está al nivel, Él sí que siempre está a la altura, porque Él es el Hijo de Dios encarnado, el que no cambia, el que es perfecto, el que es el ejemplo más bueno que podemos tener para imitar. Y el mismo Jesús que leemos en la Biblia, y que fue, el mismo es hoy, y el mismo será mañana, y así hasta los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Él es el que hace de intermediario en nuestro nombre. Él es el que va, escucha bien, Él es el que va delante del trono del Padre y va representándote a ti. Yo creo que cualquiera nos podemos poner en la situación de representar a alguien que está a una altura superior, ¿verdad? Si Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, te da una carta, tú puedes ir en nombre de él. Pero es muy raro que Pedro Sánchez vaya a ningún sitio en nombre tuyo, porque tú eres un ciudadano más. Pero Jesús, el Rey del universo, va delante del Padre en tu nombre para interceder por ti. Él es el que nos rescata de las tentaciones. Él es el hermano mayor que nos protege. Él es el que cuando estamos en problemas, en debilidades, se compadece de nosotros, sabe por lo que pasamos, viene a nuestro lado y se siente y dice, yo sé lo que tú es, lo que estás pasando, yo sé lo que es estar solo, yo sé lo que es que te fallen, yo sé lo que es que te traten como un loco, yo sé lo que es sentirte abandonado, porque yo lo he experimentado. Jesús no es un Dios que está apartado de la sociedad, Él sabe lo que es cada cosa que nosotros vivimos. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si has tenido más de un pastor, recuerda su vida. Recuerda cómo Él caminó, recuerda cómo Él te predicaba la palabra, imítale, imita al pastor que tienes ahora, recuerda cómo Él te enseña también la palabra, cómo tiene una buena conducta, un buen testimonio, y sigamos sus pasos. Dios nos pone modelos para que también podamos seguirlos. Y si los pastores que hemos tenido han hecho un buen uso de las palabras, entonces ahora nosotros tenemos una misión también, y es la de estar alerta. El versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Mirad, el centro de este versículo es afirmar el corazón con la gracia. Esta es la clave. Mirad, cualquier doctrina que aparezca en una iglesia, en esta o en otra, que desplace la gracia, huye de ella. Cualquier doctrina que haga que la gracia deje de ocupar su lugar, huye de ella. Bueno es afirmar el corazón en la gracia. Mirad, cuando el autor escribe, él estaba pensando no en nosotros, no sé si pensabas que el autor de Hebreos pensaba en ti, lo siento, no era así. Él estaba pensando en judíos, por eso se llama Carta a los Hebreos. ¿Y sabéis por qué? Porque había una tendencia que aquellos judíos que se convertían al cristianismo estaban intentando que los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, volviesen y cumpliesen todas las cosas que la ley judía marcaba. Les querían obligar a lo que tenían que comer, a los rituales de purificación, a guardar el sábado, a todos los rituales y toda la ley que encontramos que Dios le dio a Moisés. Y esto creo que también es importante para nosotros. Mirad, ¿sabéis? Una manera de amar a la iglesia es vigilar la enseñanza que se hace desde el púlpito. Por eso yo lo digo muchas veces. Lo que yo os predique de aquí, vosotros tenéis que comprobar lo que en la Biblia aparece. Si no, no me hagáis caso. Me puedo haber equivocado y creo que hasta el día de hoy no he hecho nada con mala intención. Pero soy una persona y me puedo equivocar. Pero, ¿sabéis? Aquí ya no estoy hablando tanto de doctrinas que son importantes, quizá como el bautismo del Espíritu Santo, el rapto de la Iglesia, o doctrinas que, no siendo fundamentales, son importantes porque al final nosotros somos de una denominación y creemos lo que creemos. Pero lo que tenemos que ir con mucho cuidado es no permitir que se prediquen cosas que desbanquen a la gracia del centro de la Iglesia. La gracia nunca debe desaparecer. Yo no sé si, aquí igual me meto en un follón, pero voy a ello. Yo no sé cuántos os gusta la canción de Dios de Pactos, de Marcos Witt. ¿Os gusta? ¿Alguna de las hemos cantado? No se canta mucho, ¿sí? Pues ¿sabéis que esta canción tiene una herejía? No tiene una frase mal, tiene una herejía. Hay una frase que dice, la gracia y el perdón es el fruto de vivir en comunión y adoración. Esto es una herejía. Porque la gracia y el perdón no es por nada que nosotros hagamos, sino que es porque lo hemos recibido de Jesús. Y es una herejía. Y alguno dice, bueno, es que claro, de una manera metafórica, no, es una herejía. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando cantamos algo que no es correcto, se queda en nuestra cabeza y se queda en nuestro corazón.
sin darnos cuenta. ¿Por qué es más fácil aprenderse una canción que un versículo de la Biblia? Porque la música nos ayuda a eso. Cuando cantamos esto, lo que estamos diciendo es que nosotros merecemos la gracia de Dios. Y la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es decir, no ni por la obediencia, ni por la comunión, no es de vosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros nos podemos ganar la gracia de Dios haciendo nada. La gracia es un acto libre y soberano que Dios hace y se lo da a quien quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Nadie puede reclamarle a Dios gracia, porque entonces ya no sería gracia. La gracia es algo que Dios da y lo da porque quiere. Y mirad, si amamos a la Iglesia, tenemos que mantenernos alejados de cualquier doctrina que desplace a la gracia del centro. Tenemos que abandonar cualquier doctrina que diga que para que Dios nos dé gracia tenemos que dar dinero. Tenemos que abandonar cualquier doctrina que diga que para ser sanados o para recibir cualquier cosa de Dios tenemos que hacer sacrificios o cualquier cosa. Mira, la vida de obediencia del creyente es una respuesta a la gracia de Dios. No somos obedientes para que Dios tenga gracia. Hemos recibido gracia y por eso somos obedientes. Ofrendamos, damos nuestro dinero no para obtener gracia de Dios, sino porque hemos obtenido gracia, nosotros de manera agradecida, le damos a Dios parte de lo que Él nos ha dado. Leemos la Biblia porque hemos recibido gracia y Dios nos habla a través de ella. Oramos porque hemos recibido gracia y por eso nosotros nos podemos comunicar con Dios. Evangelizamos porque hemos recibido gracia y de gracia hemos recibido y de gracia damos a otros para que la gracia de Dios alcance a muchos más. Tenemos que luchar contra el pecado y contra los placeres malos de nuestra carne, no para obtener algo de Dios, sino porque por gracia hemos sido salvos y por tanto por gracia nosotros luchamos e intentamos dar la gloria a Dios con nuestra vida. Vigila lo que ves en internet. Vigila qué libros lees. Vigila qué música escuchas. Haz que la gracia sea el centro de tu vida y hagamos que la gracia sea el centro de nuestra iglesia. Que cuando llegue alguien que vive de una manera totalmente diferente a nosotros se sienta acogido porque lo recibimos con gracia. A veces queremos que la gente cambie antes de que se conviertan. Y esto no va así. Esto no va así. Porque entonces ya no es por gracia, es por obras. Y cuando llega la gracia, entonces los corazones cambian. ¿O no te pasó a ti eso? ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? ¿Hiciste cosas buenas y entonces te dijo, vale, ahora sí? ¿O lo conociste y Él te empezó a cambiar tu corazón? A mí me pasó eso. No permitamos que la gracia desaparezca del centro de nuestra iglesia. Tiene que ser el centro, tenemos que afirmar nuestro corazón en la gracia. Y si tenemos que cuidar nuestras creencias, entonces tenemos que vivir en la gracia para cuidar a nuestra iglesia. Mirad, versículos del 10 al 14. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿De qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Porque todo esto nos suena quizá un poco raro. Está hablando de un día muy importante dentro del calendario judío, que era el día de la expiación. Ese día, el sumo sacerdote tomaba 2 cabritos y echaba suerte sobre ellos. Uno lo iba a utilizar para hacer el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo, y el otro se cogía y se llevaba al desierto y se dejaba allí libre para que muriese, pues, como acabase muriendo. Y precisamente esto es lo que hizo Jesús al morir. Él fue sacrificado como ese animal que moría en el día de la expiación, pero él fue llevado fuera del campamento, fuera de la ciudad, al Gólgota, para quedar abandonado como quedó aquel cabrito. Y mirad, tantas veces ponemos el énfasis en la cruz, y está bien que lo hagamos, en que la cruz fue para perdonar nuestros pecados. ¿Lo creéis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien no lo cree? Muy bien, lo creemos todos. Es verdad, Cristo muere para perdonar nuestros pecados y su sangre sirve para cubrir nuestros pecados y que el Padre ya no los vea. Pero hay otra realidad. Cristo muere para santificarnos. Cristo muere para perdonar nuestros pecados, pero Cristo muere para santificarnos. Por eso la gracia
no puede ser solamente una teoría que se habla desde el púlpito, sino que la gracia tiene que ser algo que se viva en la iglesia y que la iglesia cada vez vaya siendo más y más santa. Cuidar a la iglesia es cuidar nuestra vida, y cuidar nuestra vida es no mancharla con el pecado. Cuidar a la iglesia es cuidar nuestra vida, y cuidar nuestra vida es no mancharla con el pecado. Mira, Cristo no compró una iglesia para que estuviese sucia y andrajosa. No lo hizo. Cristo no se va a casar con una novia descuidada. Cristo en la cruz compró una novia santa y sin mancha, vestida de blanco reluciente. Mira, yo creo que en la vida hay muchas cosas malas que podemos hacer, pero yo creo que en el top 5 tiene que ser manchar el vestido de una novia antes de casarse. Yo no quiero estar en esa situación. El día que mi hija se case, yo me quedaré lejitos por si acaso. Creo que no puede haber nada peor que eso. Y sabéis, nosotros estamos esperando el día en que Cristo se case con la iglesia. Que nuestras vidas no sean manchas dentro del vestido precioso que Cristo compró en la cruz. Que nosotros no ensuciemos el vestido de la novia de Jesús, sino que cada uno de nosotros seamos zonas planchadas, limpias, blancas, impecables, limpiadas por la sangre de Cristo. Batallemos contra el pecado. Vivamos rectamente. Vivamos con la esperanza de que nuestra ciudad no está aquí en la tierra, que nuestra ciudad está en los cielos, que estamos aquí, que vivimos aquí, pero que nuestro corazón está arriba. Porque no esperamos una ciudad en la que vamos a estar aquí toda la vida. Pero hay una que nos espera, que sí que es para toda la eternidad. Pero allí la novia tiene que llegar santa y sin mancha. Y tú y yo somos la novia. Tú y yo formamos la novia. Por tanto, mantengamos el vestido de la novia bien limpio, bien planchado, con vidas santas. Y por tanto, si vivimos en la gracia, ¿sabéis esto que va a producir? Que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Versículo 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Como he dicho, cuidar a la iglesia es vivir en santidad, y vivir en santidad es un sacrificio de alabanza a Dios. Cuidar a la iglesia es vivir en santidad, y cuando vivimos en santidad estamos haciendo sacrificios de alabanza a Dios. Es verdad, a veces quizá nos privamos de cosas que nos gustan. Es verdad que a veces tenemos una discusión con algún hermano y aún pensando que tenemos la razón decimos, bueno, vale, no pasa nada y nos bajamos del burro. A veces decimos, no, el burro es mío y no me bajo. Pero hay veces, pocas quizá, pero a veces nos bajamos del burro y deberíamos bajarnos más del burro de lo que lo hacemos. Es verdad que batallamos contra el pecado y sabéis que todo esto son sacrificios de alabanza que levantamos al nombre del Señor. Nuestras bocas glorifican a Dios y esto nos lleva a actuar de una manera correcta, a hacer el bien a otros, a preocuparnos de los que tienen debilidad, a guardar nuestro matrimonio, a no volvernos avariciosos, a preocuparnos los unos por los otros, a llamarnos, a escribirnos. Cuidar la iglesia, ¿qué es cuidar la iglesia? Es cuidar a los demás. Cuidar a la iglesia es cuidarnos unos a otros. Algunos dirán, no, yo quiero cuidar a la iglesia, pero no quiero saber nada de los que están allí. Y pues quizá puedes pintar las paredes, pero eso no es la iglesia somos nosotros. Cuidar la iglesia es cuidarnos unos a otros. Cuando cuidamos unos a otros, estamos glorificando a Dios. La manera en que comemos glorifica a Dios cuando lo hacemos sin gula. La manera en que bebemos glorifica a Dios cuando lo hacemos con moderación. La manera en que trabajamos glorifica a Dios cuando lo hacemos con excelencia. La manera en que estudiáis, jóvenes, glorifica a Dios cuando intentéis sacar las mejores notas posibles, esforzándoos y estudiando. La manera en que descansamos debe glorificar a Dios. Ni con exceso, pero tampoco con escasez. A veces decimos, no, yo duermo 3 horas. Estás pecando. Escucha bien, si duermes poco, estás pecando. Porque Dios hizo el cuerpo humano para que descansase entre 6 y 8 horas y se regenerase. Porque Dios el séptimo día que hizo, descansó. Si Dios descansó, ¿no vamos a tener que descansar nosotros? Si no descansamos, no estamos haciendo bien. Y si descansamos de más, tampoco.
Yo alguno que dice, yo duermo 14 horas, me da envidia porque yo soy incapaz de dormir 6, pero con moderación. La manera en que venimos a la iglesia debe glorificar a Dios. Por eso la vida del creyente tiene que ser una vida equilibrada. Nuestras vidas tienen que ser vidas equilibradas, sin excesos, pero también sin escasez. ¿Sabes? En todas las cosas hay un punto medio en el que podemos estar y podemos disfrutar de la vida. Dios quiere que disfrutes de la vida. Dios quiere que disfrutes de la naturaleza, de la playa, de ver una película, pero con moderación. Porque los excesos, tanto por arriba como por abajo, no glorifican a Dios. Pero cuando hacemos todo debidamente, con orden y con moderación, estamos ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios. Así que vivamos este tipo de vida. Y mirad, si hasta aquí hemos hablado de nuestra obligación de cuidar a la iglesia, preocupándonos, imitando a nuestros pastores, cuidando nuestras creencias, viviendo en la gracia y glorificando a Dios, vamos ahora al segundo punto de esta mañana. Porque mira, igual que tenemos que cuidar a nuestra iglesia, también tenemos que cuidar, y escucha bien esto porque esto a veces se nos olvida y no nos gusta mucho, también tenemos que cuidar a quienes nos pastorean. Escucha, tú tienes que cuidar a tu pastor. Yo recuerdo que hace tiempo Ramón y Raquel nos explicaban que fueron, creo que era un retiro o algo así, que se llamaba ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Verdad, sí, Ramón? ¿O Raquel? ¿Fuisteis a algo que se llama ¿Quién cuida a los que cuidan? Sí, ¿ves? Ramón no se acuerda, pero su mujer sí. ¿Sabéis? Mirad, cada uno de nosotros esperamos que el pastor o su mujer o uno de los ancianos se preocupe por nosotros, que si estamos enfermos nos llamen y nos visiten, que si tenemos un problema nos aconsejen, que si pasamos un mal momento nos consuelen. Y estas cosas las tenemos como son nuestros derechos. Como miembro de la iglesia yo tengo el derecho a que el pastor me cuide y se preocupe. Y es verdad, ellos es la tarea que Dios les ha encomendado. Yo no sé si sabéis, si yo ahora trajese aquí a 4 personas vestidas de pastor, no de pastor evangélico, sino de pastor de ovejas, vestidos todos igual, con la misma ropa, y os dijese, tenéis que decirme cuál de los 4 es un pastor de verdad. Yo no sé cómo intentaríais vosotros adivinarlo, pero hay una manera de saberlo. Acercándote y oliendo. Porque el pastor de ovejas, ¿sabéis a qué huele? A ovejas. El pastor de oveja huele a oveja. Y un pastor evangélico tiene que oler a sus ovejas también. Ahora bien, ¿cuál es nuestra obligación como miembros de la iglesia con ellos? El texto nos presenta 2. Y la primera, y esta a veces no nos gusta mucho, es que obedezcamos y nos sujetemos a nuestros pastores. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto es un texto peligroso, porque como en cualquier situación de autoridad, y el pastor está en una posición de autoridad, los ancianos estamos en una posición de autoridad, porque Dios ha dado esa autoridad al liderazgo de la iglesia, y además en nuestro caso, que somos una iglesia congregacional, es la iglesia la que decide y afirma que la persona que está como anciano, como está como pastor, lo tiene que estar. Pero, ¿sabéis? Este texto se ha usado muchas veces para darle al pastor un poder que Dios no le ha dado, para darle una autoridad que Dios que no le pertenece. Así que antes de hablar de qué manera nosotros tenemos que obedecer y tenemos que sujetarnos a nuestros pastores, déjame dedicar unos minutos para hablar de en qué casos nosotros no tenemos que sujetarnos ni obedecer a nuestros pastores, porque no siempre hay que obedecer y sujetar a los pastores. No os asustéis, ahora entro y os lo explico. Mirad, no hay que obedecer ni sujetarse a un pastor que utiliza su posición para provocar un abuso físico, sexual, emocional o espiritual. Si un pastor hace esto, no tenemos ninguna obligación ni de obedecerle ni de sujetarle. Mirad, voy a hablar de algunas cosas y quiero dejar claro que esto es algo que yo no he visto en esta iglesia, que esto no es un mensaje, si alguno piensa, no, está diciendo esto porque sabe, no. Lo que voy a decir aquí es algo que yo no he visto y por tanto por eso lo digo. Pero que tenemos que ir con cuidado igualmente. Porque, ¿sabéis? Cuando hay cosas que no están bien, lo que hay que hacer no es ocultarlas, sino es exponerlas y arreglarlas.
Mirad, ninguno de nosotros debemos sujetarnos a un pastor si nos dice y nos intenta manipular que tenemos que dar nuestro dinero o nuestro tiempo o cualquier cosa para recibir algo de Dios, para recibir bendiciones o para no perder la salvación. Si un pastor te dice esto, sal corriendo de ese pastor, porque lo que está diciendo no es correcto. Esto es un abuso espiritual y un abuso anímico que no se debe consentir en la Iglesia. Mirad, no debemos sujetarnos a pastores que ocultan el pecado de otros pastores y además desacreditan a las víctimas. Hace unos años en Estados Unidos salió el caso de una mujer que fue a su pastor a decirle que otro de los pastores de la iglesia, o uno de los líderes al menos era, abusaba físicamente y sexualmente tanto de ella como de sus hijos. El pastor principal le instó a su mujer a que volviese con su marido y le dijo que eso no era un motivo para que ella se fuese de casa ni se divorciasen. El marido hoy está en la cárcel, acusado y condenado de violación, de abusos tanto físicos como sexuales, tanto a su mujer como a los niños. ¿Sabéis qué pasó con esta mujer? La excomulgaron de la iglesia. Esto es terrible. Esto es terrible. Primero, y esto es algo que tenemos que tener claro, la iglesia no es juez en estos asuntos. La iglesia, si hay un caso de este tipo, el liderazgo lo que tiene que hacer es acompañar a la víctima, denunciar al juzgado, que presente las pruebas que haya que presentar, acompañarle, aunque la persona que haya cometido esto sea un líder en la iglesia. Lo que no se debe hacer nunca es tapar ni ocultar los abusos y los excesos, por muy líder que la persona puede ser. En casos así, no hay que sujetarse al pastor, porque está mirando más por el otro pastor que por la oveja. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? No tenemos que sujetarnos a pastores que cometen abusos sexuales a otras personas de la congregación. Mirad, en Estados Unidos, en Australia y en España han habido casos también, en los que el pastor, y en Latinoamérica también, aprovechando su posición de liderazgo y de autoridad espiritual, tuvieron relaciones con mujeres diciéndoles que de esta manera Dios les iba a bendecir de una manera especial. Estas cosas pasan, y seguramente pasan más de lo que pensamos. ¿Y qué hicieron ellos? Desacreditaron a las mujeres que intentaron decir y expresar lo que había pasado con ellas. Si esto ocurre, no hay que sujetarse a ese pastor, porque ese pastor no está haciendo bien las cosas. No tenemos que sujetarnos a pastores que dicen que son los ungidos del Señor y no hay que llevarles la contraria en nada. Es bueno y sano, como en nuestra iglesia, que haya un pastor y un consejo de ancianos, un consejo de pastores, como se le quiera llamar, en el cual pues, los ancianos pastores tengan relación, pues rindan cuentas entre ellos, pero si imaginemos que no lo hay y solo hay un pastor, que solo hay un pastor no quiere decir que lo que él diga es todo correcto y está todo bien, porque ¿sabéis algo? El pastor sigue siendo una persona. Y en nuestra iglesia, que es una iglesia, vuelvo a decir, congregacional, y por lo tanto la iglesia delega en el liderazgo la capacidad de tomar decisiones espirituales, y confiamos en que es algo que se va a hacer bien, pero llevar la contraria al pastor en un tema no es pecado. Aquí no pasa, aquí podemos ir a Ramón y decirle, oye Ramón, creo que esto no es así, y no se nos echa de la iglesia ni nada, pero hay en sitios donde sí que ocurre. Ahora bien, cuando hagas esto, hazlo de una manera constructiva para el bien de la iglesia, porque a veces hacemos las cosas de otras maneras. Así que tengamos cuidado, pero el pastor al final es un miembro más de la iglesia que tiene una mayor responsabilidad porque Dios se la ha dado y tiene que guiar a la iglesia. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuándo no nos sometemos a un pastor? Cuando hay abusos físicos, sexuales, espirituales o emocionales. En ese caso no tenemos que someternos al pastor. Como he dicho, nada de esto ocurre aquí y esperemos y oremos para que no pase tampoco nunca. Pero ahora sí, entonces, si nosotros tenemos pastores que cumplen lo que el texto bíblico dice, que nos enseñan, que nos cuidan, que son dignos de imitar, aunque no sean perfectos, que se preocupan por nosotros, por nuestras vidas, que cuando ven conflictos los intentan resolver, que si necesitamos algo
nos aconsejan y nos dedican su tiempo, que son accesibles, ahí sí que hacemos bien en obedecer y sujetarnos a ellos, porque eso demuestra que nos están cuidando. Eso demuestra que si nos acercamos huelen a oveja, porque están cerca de nosotros. Ahora bien, ¿qué significa esto de sujetarse? Porque a veces esto también es un poco ambiguo. Mirad, sujetarse significa confiar en las decisiones que toman. Porque si nosotros vemos que es alguien que nos está cuidando, podemos confiar que lo que va a hacer va a ser bueno. Yo recuerdo en un retiro de líderes de jóvenes que fuimos, había un matrimonio que era, ¿no? Llevaron al hombre para predicar y la mujer estaba allí también, ella era una de las coordinadoras, y a ella le preguntaron, le dijeron, oye, ¿tú qué piensas acerca del ministerio femenino y tal, del pastorado y todo esto? Y dijo, mira, dice, yo sé que la Biblia me dice que yo tengo que someterme a mi marido, y como yo veo que mi marido me ama como Cristo ama a la iglesia, yo no tengo ningún problema en someterme a él, porque sé que lo que él haga va a ser bueno para mí. Y si nosotros tenemos buenos pastores, entonces podemos estar tranquilos y sujetarnos, porque sabemos que lo que ellos van a hacer va a ser bueno para nosotros. Tenemos que hacer que el tiempo que estén sirviendo lo hagan con alegría, porque nos están cuidando. Mira, cuando no somos molestosos, cuando no vamos a hacerles perder el tiempo con tonterías, que a veces lo hacemos, cuando nos preocupamos por ellos, ¿sabéis lo que conseguimos con eso? Que ellos hagan las cosas con alegría, que sirvan contentos y con ganas. Les ayudamos a que se preparen, a que nos aconsejen, a que se preocupen de nosotros sin queja. Hermanos, tenemos la obligación de hacerle la vida fácil a los que nos dirigen. Tenemos el derecho de que ellos se preocupen de nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de hacerles la vida fácil, de facilitarles el trabajo, de comportarnos como adultos. Mirad, yo puedo entender que una persona que lleva 1 año, 2, 3 de convertida, alguien no le salude y se enfade y vaya al pastor y diga, oye, es que tal no me ha saludado. Pero, de verdad, personas que llevamos 20, 30, 40 años en la fe, que nos comportemos como niños, no puede ser. No puede ser. No ayudamos. No ayudamos y no puede ser. La mayoría somos personas adultas. Yo puedo entender que Misael, que tiene 15 años, ¿verdad? 14 para 15. Vaya y por una chorrada se enfade. Pero yo con 40 años no me puedo enfadar por una chorrada. Yo no puedo decir, pues no voy más a la iglesia porque Francisco, que está aquí en el primer banco, no me ha saludado y ya no voy a la iglesia. Hermanos, o voy y le caliento la cabeza a Ramón, es que claro, es que Francisco no me saludó por... Somos mayores, no ayudamos, de verdad. Cuando nos comportamos así, no hacemos que el trabajo de pastorear sea fácil ni agradable. Cuando hacemos eso, ¿sabéis lo que hacemos? Le quitamos tiempo al pastor, a los ancianos, para que lo dediquen a lo que tienen que hacer, que es prepararse las predicaciones, que es llamar a los que están necesitados, que es preocuparse por los que tienen necesidades de verdad, que es prepararse consejerías de personas que realmente lo necesitan. Porque ser pastor ya es una carga suficientemente grande como para que les sobrecarguemos con cosas que no son tan importantes. Si somos maduros en la fe, tenemos que comportarnos como maduros en la fe y hacer que la vida del pastor sea una vida más fácil. Versículo 18 y 19 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que teniendo buena conciencia, siendo conducidos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Mirad, el autor está pidiendo aquí algo básico, oración. Y sabéis, creo que es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Yo no sé si oras por los que pastoreamos la iglesia. ¿Lo hacéis? Amén. Y si no lo hacéis, al menos, pues, tomad nota y empezad a hacerlo. No sé si oráis por los que predicamos. No sé si oráis por las maestras de escuela dominical. No sé si oráis por los líderes de jóvenes. Qué importante es que oremos por los que sirven. Qué importante que es que oremos por aquellos que tienen una responsabilidad grande que Dios les ha dado de cuidarnos, para que Dios
nos guarde del pecado y de las tentaciones, para que podamos vivir una vida de buena conciencia y una vida ejemplar. Y respecto a los pastores, mirad, tenemos que orar por ellos, pero podemos hacer más cosas que esto. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú le mandaste a Ramón y a Raquel un WhatsApp para decirle, ¿cómo estás? Que tengas una buena semana. Yo creo que estas cosas pasan poco. Todos damos por hecho que si nosotros tenemos un problema, ellos van a venir a ayudarnos, o que tienen la obligación de venir y ayudarnos y sacarnos de los problemas que tenemos. Pero cada uno de nosotros tenemos que cuidarle también, demostrando preocupación, demostrando que nos importan. Mirad, el pastorado es una tarea muy dura, y a veces se sienten solos. Y es normal, porque el que no lo está haciendo no sabe lo que es eso. Pero la Iglesia tiene que arroparles. Y a veces arroparles solamente es mandar un mensaje. No hay que invitar a comer ni nada. A veces es quedar para tomar un café y preguntarle cómo está, y si le puedes ayudar en algo y ofrecerte. Y aquí os pido algo, porfa. Si os tomáis un café con ellos, pagad. No, parece una tontería, pero si yo me tomo un café con Ramón y le pago, a mí me cuesta un café. Pero si Ramón se toma un café por cada uno de nosotros, y somos 80, pues son 80 cafés. Cuidarles es también esto, que no les supongamos una carga extra de la que ya somos porque nos están cuidando. La Iglesia debería obligarles, si no lo hacemos, y deberíamos hacerlo, a que se cojan un mes de vacaciones, y se vayan, y descansen, y desconecten, igual que cada uno de nosotros tenemos en nuestro trabajo, que nos vamos, descansamos, desconectamos, nos vamos a la playa, a la montaña, donde nos gusten. Cuidarles es comprometernos económicamente con nuestras ofrendas, para que ellos se puedan mantener económicamente y trabajar a tiempo completo como lo están haciendo. Esto es cuidarles también. Son cosas muy prácticas, que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo. La Iglesia, dentro de sus posibilidades, debe empujarles a prepararse, a estudiar. Ellos ya lo hacen de mutuo propio, ¿no? Se dice. Hacer cursos de consejería, de evangelismo, profundizar en doctrina. Si la Iglesia lo hace, está demostrando preocupación por ellos, está demostrando cuidado por ellos. Y esto va a hacer que ellos tengan una buena conciencia y les va a ayudar a vivir vidas más santas, porque va a hacer que la tarea de pastor, que es difícil, que es pesada, la hagan con alegría, la hagan sin queja, la hagan felices. Y todo esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque la Iglesia no es un ente que está ahí, la Iglesia tiene que hacer... La Iglesia somos tú y yo. Somos nosotros los que tenemos que hacer este cuidado de ellos, para que la pregunta de quién cuida al que cuida ya no se tenga que hacer, porque la Iglesia cuida al que cuida. Nosotros cuidamos a los que nos cuidan. Y ojalá el Señor nos ayude a hacerlo. Mirad, acabo ya. Ser cristiano, aunque hoy no nos guste mucho, significa aceptar y tomar responsabilidades. Y como parte del cuerpo de Cristo no podemos obviar las responsabilidades que nosotros como Iglesia tenemos. Y la responsabilidad que nosotros tenemos como Iglesia universal se llevan a cabo en la Iglesia local, en la Iglesia en la cual nosotros hoy estamos aquí reunidos. Y cada uno de nosotros somos responsables y tenemos que hacer que la Iglesia avance. Por supuesto que el liderazgo nos marca las pautas y nos marca el camino por el cual andamos, nos dan cuál es la visión, pero si el pastor va para adelante y las ovejas se quedan, no hay iglesia ni hay nada. Así que nosotros tenemos que avanzar juntos. Somos nosotros quienes podemos hacer que la Iglesia sea un centro religioso o sea una familia. Esto lo hacemos tú y yo. ¿Cómo? Pues cuando llego os saludo, os pregunto qué tal estáis. Durante la semana, pues si me acuerdo de algo vuestro, pues oye, ¿qué tal esta situación, esta otra? Esto es ser familia, esto es preocuparse. Porque mirad, si esto solo es un lugar religioso, entonces los grandes olvidados, ¿sabéis quiénes son? Los que dirigen. Les exigimos mucho, buenas predicaciones, buena música, buena atención, preocupación, pero nosotros, ¿qué hacemos por ellos? Si la Iglesia es una familia, la Iglesia se preocupa por todos. Y cada uno de nosotros somos responsables de esto. Valoremos el trabajo de todos, y sobre todo desde quienes nos pastorean.
de quienes se preocupan por nosotros. No dejemos de orar por ellos, pero en especial por aquellos que han renunciado a tantas cosas pues, por pastorear el rebaño del Señor. Preocupémonos de que descansen. Mirad, yo sé que esto es un tema peliagudo a veces. Las personas necesitamos descansar. Y vivimos en un tiempo, mirad, hace 50 años la mente no se cargaba tanto como ahora. ¿Por qué? Porque no estamos tan machacados, no habían móviles, no habían luces, allí donde vas ahora hay pantallas, y todo eso satura nuestra mente. Genera dopamina, y la dopamina es placer rápido. ¿Y qué necesitamos cuando hay mucho placer? Más placer. Igual que cada uno de nosotros necesitamos desconectar, los pastores necesitan vacaciones. Y yo sé que algunos no vais a estar de acuerdo conmigo. Los pastores necesitan un mes de vacaciones al año. Todo seguido, partido como ellos lo quieran. Pero en la iglesia tenemos que obligarles a que desaparezcan un mes de aquí. Y que cuando desaparezcan, desaparecen, no les mandamos WhatsApps. Ni vamos donde ellos van a ver si los encontramos. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Tengamos cabeza para no sobrecargar con tonterías como a veces hacemos. Tal me ha dicho, tal ha hecho. El Señor nos da esa carga a cada uno de nosotros. Si yo veo que alguien hace algo mal, yo voy y le digo, oye, mira, esto que has hecho está mal. No hace falta que siempre vayamos al pastor a decirle, es que tal ha hecho. Resolvamos las situaciones entre nosotros. Cuando es grande, sí, porque el Señor le ha puesto para eso. Pero no sobrecarguemos con cosas innecesarias. Y sobre todo, ora mucho por ellos, para que el Señor les respalde, para que guarde sus corazones de cometer abusos, porque, claro, alguno diría, uff, qué barbaridad, pero no es tan difícil llegar a cometer abusos pequeñitos. Que el Señor guarde sus corazones, para que sirvan con alegría, y para que la Iglesia avance en la visión que tenemos, que es la de ir y hacer discípulos, que es la de ir y ganar almas para Cristo. Y cuando la Iglesia es una familia, la Iglesia se vuelve atractiva. Y cuando la Iglesia es una familia, cuida a los que cuidan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y gracias por este texto tan maravilloso que pocas veces se predica porque el pastor pues, no quiere hablar de lo que hay que hacer con él y el resto pues, no queremos hablar de lo que hay que hacer. Pero gracias porque en esta mañana hemos podido reflexionar sobre ello y queremos rogarte, Señor, primero darte de gracias por aquellos que lideran la Iglesia, por el matrimonio pastoral, por los ancianos, los diáconos, Señor, por los líderes de los diferentes departamentos, y rogarte que de una manera especial tú les llenes de ti, Señor, que el Espíritu Santo sea la guía de su vida y que tú les fortalezcas, Señor, que les guardes de las tentaciones, que les libres del mal, Señor, y que nos ayudes a todos a servirte con conciencia buena, con la gracia en el centro de nuestros corazones y con sacrificios de alabanza que te glorifiquen, Señor. Y ayúdanos a ser una familia, Señor. Una familia donde todos cuidamos de todos, donde todos nos preocupamos de todos, donde te honramos por medio de todo lo que hacemos. Y, Señor, gracias por los que nos lideran. Bendícelos, guíalos, Señor, llénalos de ti y sigue guardando y guiando a tu iglesia, Señor. Amén.